El debate de la ciencia y la creencia es un debate epistemológico que ha fascinado a muchos pensadores en cómo comprender el mundo y la experiencia humana. Pero antes de adentrarnos, ¿qué entendemos por ciencia y creencia? De manera resumida, la ciencia se basa en un pensamiento racional y una metodología sistemática utilizando la observación, la experimentación y la lógica. La misma se cuestiona y reformula constantemente sus teorías en una búsqueda de objetividad. A diferencia de la creencia, la cual nace en las profundidades del ser humano y emerge de una dimensión subjetiva y sin un sustento teórico. La misma está ligada a la fe, a la intuición y a la tradición, escapando así de la esfera puramente material. La ciencia, a través de la reflexión intelectual, logra avanzar en los descubrimientos y conocimientos científicos. Y si el resultado es positivo y demostrable, el conocimiento científico se mantiene vigente hasta que venga una nueva teoría y lo contradiga. Y en todos estos casos, el proceso siempre es el mismo e invariable: pasar de los hallazgos conseguidos a los que se pretenden conseguir. Contrario a esto, aparece el caso de la fe y las creencias. En estas situaciones, el proceso es de recorrido inverso, es decir, se parte de principios no experimentados ni verificables científicamente a una explicación que las haga racionalmente aceptables. La ciencia se apoya en la razón y la fe busca en la razón su apoyo. Y cuando ocurre un milagro, se genera esta disputa entre las posturas, donde para los científicos es un fenómeno natural sin causa, y para los creyentes es una intervención divina. A esto se lo conoce como relativismo cultural. Para comprender un poco más, veamos su historia. La relación entre la ciencia y la religión se ha ido forjando con el paso del tiempo. Los orígenes se remontan a las primeras sociedades humanas, donde la religión estaba presente de forma constante en todos los ámbitos, siendo una fuente de gran influencia en la mentalidad de las personas y la formación de sus conocimientos. También la explicación de fenómenos naturales y el entendimiento del mundo se basaban en la religión y la mitología. En estas sociedades, los dioses y las fuerzas sobrenaturales eran invocados para explicar eventos naturales como tormentas, enfermedades y el movimiento de los astros. Con el tiempo, el surgimiento de la filosofía y la ciencia en civilizaciones como la griega y la romana llevó a un cambio en la forma en que se entendía el mundo. Filósofos como Tales de Mileto y Pitágoras comenzaron a buscar explicaciones naturales para los fenómenos, sentando las bases para el pensamiento científico. A medida que la ciencia avanzaba, surgieron conflictos con las creencias religiosas establecidas. Por ejemplo, la teoría heliocéntrica de Copérnico y Galileo Galilei, la cual desafiaba la visión geocéntrica del universo respaldada por la Iglesia Católica en ese momento. Estos enfrentamientos llevaron a tensiones entre la autoridad religiosa y el progreso científico. En el siglo XIX se produjo un mayor distanciamiento entre la religión y la ciencia. A medida que la ciencia proporcionaba explicaciones naturales para los fenómenos antes considerados divinos, surgieron debates sobre la validez de las creencias religiosas en un mundo cada vez más racional y científico. Durante la Edad Media, la fe religiosa era la autoridad suprema y cualquier explicación científica contraria era vista como herejía. El Renacimiento y la Revolución Científica del siglo XVI marcaron un cambio importante con figuras como Copérnico, Galileo y Kepler, desafiando las creencias egocéntricas de la Iglesia Católica. La Ilustración del siglo XVIII promovió el pensamiento racional y secular, separando cada vez más la ciencia de la religión. En los siglos XIX y XX, avances científicos como la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang desafiaron las narrativas religiosas sobre el origen del universo y la vida, generando conflictos entre la ciencia y la fe. A lo largo de la historia, este debate ha evolucionado a medida que la ciencia ha desafiado y redefinido nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con lo divino, dejando un amplio abanico de conocimientos y pensamientos sobre cómo las teorías epistemológicas influyeron en la construcción de las sociedades y sus respectivas culturas. Este debate entre la ciencia y la creencia surge ante la problemática de la desconfianza del conocimiento humano. El escepticismo suele aplicarse para las verdades morales y religiosas, las cuales se toman desde una postura relativista, siendo nunca conclusiones verdaderas y siempre subjetivas. La Iglesia tiene un gran interés con que podemos alcanzar el conocimiento verdadero y el sentido de la verdad, el cual tiene un valor fundamental para la justicia, la libertad y la dignidad del hombre. El problema de la verdad no es nuevo. Siempre se planteó la objetividad de la verdad, como por ejemplo la disparidad de modos de ver las cosas entre las diferentes sociedades. De lo más influyente es la aparición de las ciencias naturales, la cual generó una revolución conceptual y práctica, por ser un método que nunca se había aplicado de modo sistemático y se diferenciaba de los enfoques del momento. Se puede citar, por ejemplo, a Galileo Galilei,
un científico que desafió las creencias religiosas de su época al afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, una teoría que contradecía la versión geocéntrica sostenida por la Iglesia Católica, la cual tenía un poder absoluto sobre la sociedad europea. Galileo se planteó esta mirada que los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, realizando descubrimientos que contradecían la versión de la Iglesia. Observó las fases de Venus, los cráteres de la Luna y las lunas de Júpiter. Sin embargo, el poder de la Iglesia lo llevó a un juicio en 1622 y fue acusado por herejía y se le ordenó retractarse de sus ideas, llevándolo a prisión domiciliaria. El juicio de Galileo tuvo importantes implicancias para la ciencia, marcando un hito de la lucha entre la razón científica y la autoridad religiosa, allanando así el camino para nuevas teorías. En la educación física el debate está muy presente, ya que la carrera tiene una relación muy directa con el ámbito humano. Esto se ve en diferentes materias, las cuales se basan en dotar al alumno con teorías de diferentes autores sobre un mismo tema. Y al mismo tiempo también tiene una parte del área biológica, que se somete a menos grises y sus conocimientos son más exactos. Este ámbito humano permite una gran variedad de opiniones, los cuales pueden ser conocimientos teóricos, pero con una cuota de subjetividad, permitiéndose un intercambio entre estos y una enseñanza variada. El problema surge cuando estas opiniones tienen una falta de sustento teórico y terminan desinformando. Pueden ser teorías que pasan a ser creencias por no ser argumentadas correctamente según lo establecido. Esto mancha la carrera y la disciplina, porque esa información falsa puede llegar a personas fuera del ámbito que reproduzcan este mismo patrón. Como docentes, tenemos el deber de mejorar la educación física y evitar la desinformación, ocupando nuestro puesto de trabajo de una manera responsable y haciendo que la información que llega a la sociedad sea verdadera y no simples creencias, muchas veces falsas o mal argumentadas, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo tan importante como el cuerpo humano, generando problemas corporales que pasen de la persona también a próximas generaciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado las creencias. Las mismas conducen a la cotidianidad de la persona y son un motor motivacional, ya que vivimos en base a creencias. En el día a día, los conocimientos científicos pasan a ser una simple arista frente a todas las creencias que la persona tiene. Una mejora de la educación física sería imposible de pensar si no tenemos en cuenta las creencias en un mundo cada vez más científicamente comprobado.